O que teño que facer para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar, para non ter que ir ao mar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Sobra peixe que vender e fariña para amasar. Sobra peixe que vender e fariña para amasar. E fariña para amasar. E fariña para amasar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar. Para non ter que ir ao mar. Que salga el tráfico le aviso. Se vamos a poner. Si se mueven, vaya, lo mismo ni se mueven. Si no tienen nada, posiblemente se queden ahí. Egunon, biciclistak. Mira cómo sube, mira ahora cómo papa, vais a flipar, desde los tenis vas a flipar. Ni hemos arrancado y ya primero. Ya tenemos fuga de agua, Ya tú. fuga de líquidos. Que empape, Felipe, que empape. Cascaperas. Primer barco de Arousa que funciona con detergente. Un payaso, Hegazpiko bat amarra kaskatzen. Ie, aske, bauaz. ¿A qué altura soléis trabajar, Juan? Por regla general, lo importante es subirse bastante alto para que ellos no nos localicen a nosotros. Podamos dar coordenadas y ya las embarcaciones nuestras las intercepten. Vamos a todo lo que da máquina. Ya. Algo que nos saluda. Somos criminais, fugitivos e nada máis. Fai un grafiti, coño. Ya estamos prácticamente en la isla de Arousa. Pero esto es por lo más. Y a ver si no puede seguir con nada lo que pueda. Nosotros no tenemos mucho más combustible para estar en zona. Somos criminais, non temos licencia para o porco asasinar. Sulfatamos, Paro tu caballo. traficamos con caña, vendemos ya a España. Facemos un convite para estrear o alambique. Trapa de tortilla, ameixas furtivas. Ovos da casa, somos fugitivas. Aldea abandonada, eucaliptos na fraja. Bajamos a Jaliña, vendemos a fariña. Somos criminais, fugitivos e nada máis. Fai un grafiti con o spray. Perra o que somos criminais. Non temos licencia. Estamos jugando la vida y no lo digo sin exageración alguna. Es como un hecho real. Somos criminais. Vinimos a lo que daba el barco, amigo. Joder. Ha habido ahí un par de momentos que las vimos crudas, ¿eh? Esperáis la de nuevo. Que esas piedras sean toxistas. Y polvo porque hay mucho. Las gafas, chacho. No voy a meter la cabeza pura ahora. Lo que tú te crees. Falta ya aquí una máquina un escalón más, ¿eh?
¿Está caliente o qué? ¡A chancleta escapa! Uf. Nos sale ahora aquí un cormorán. Quedamos parvos. Voy a meter cabella. ¡Ahí sale la ballena! ¡Buah! Vale, eso. ¡Dale ahí! Pero ten en cuenta que el barco se va. Me llegaba el agua hasta la rodilla, pero es que hoy me llega hasta los huevos. Nos soltaron aquí na Illa da Rúa. Ay, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Non sei onde carallo estamos. Bienvenidos a Supervivientes. Primeira vez aquí en esta isla. No sabíamos ni que existía. Unos pedruscos, ¿eh? Un sitio bonito. Cago en Dios. Ya vengo ahí a pelo. Que tú eres galejo, ¿eh? A ver, poñer os subtítulos, a ver, sí, ¿cómo se llaman los chavales, el rapaces? Mico. Nico, subtitúlame esto, hombre. A ver, ¿cómo es la cosa? La iglesia de la Illa da Rúa. Estamos los biciclistas, las bicicletas las dejamos atrás, pero... Entrando aquí a un faro, na Illa da Rúa, perdidos en mitad de la ría. Uf. Robert, ¿qué pasa ahí peleándote con las gaviotas? Hostia, este Robert le deja solo y es un peligro, ¿eh? ¡Rupert! ¿Qué pasa ahí con las gaviotiñas? Bueno, la aventura de la Illa da Rúa ya está completada. Ya está todo, mira. Vamos a ver qué más nos depara o capitán Marajotamán. Miquel, tradúceme. Todo pedra, todo pedra, todo pedra. Es que pedras. ¿Y qué es Galiza? Pues máis que todo pedra. La Illa da Rúa recomendadísima. Para aquí os hacéis un hotelito, vamos. Tedes que contactar con Marajotamán, él por un precio bastante elevado. Deixémosle a barca chea para por lo menos 2 semanas. ¿Y esto qué hacen aquí? ¿Esperan mercancía? Claro, ellos esperan a que venga otra nodriza y les surta, o bien le apoyan, le dan apoyo para combustible, para... Vamos, que alejadas de la costa están un rato. Sí. Vamos por el muelle a que nos recolla Marajotamán. Está facéndose o graciosiño Marajotamán e ahora tardará media hora para venir. Nos deixará aquí, por la gracia. No pegue con el pie ahí, que puede resbalar. ¿Quieres malo? ¡Espágate! Qué ganas tienes de meterte un palo por el culo, Ni teu pai, ni tua nai, que a mí no me amenazas, no me amenazas. Ni teu pai, ni tua nai, que a mí no me amenazas máis. Ti pensas que che teño medo, ti pensas que son un chinclán, non sabes que eu son guerrillero, cun brazo de metal. Si che collo polo jarnato, e che levanto. Esas bateas que se ven ahí son para cultivar los mejillones en cuerdas. Jones, mejillón. Mejillón. Y alguno tiene albariño. Y algún otro tabaco. No, es la época del tabaco y la farina ya acabó. Esta está vigilada. ¿Legales o no? Sí, todo declarado. Todos los días aprende algo. ¡Uah, cómo corre el Jalisco! Yo voy haciendo el pulpo. Estamos no areoso. En el otro lado estábamos calentitos. ¡Estamos congelados! El Areoso es una pequeña isla que está detrás de la isla de Arosa y solo se puede llegar en kayak o en barca a motor, pero hay que dejar una distancia importante de la orilla para conservar el terreno, dicen. Amenazas máis. O meu peito non
maravilla, ¿eh? La gente que siga yendo a Marbella, a Barcelona, a Cádiz, bueno. A Valencia. Iros deixarnos aquí estas maravillas. No te quiero facturar. Y a mí no me amenazas, no me amenazas. ¡Uy, le he dado! ¡Hostia! Y a mí no me amenazas más. Ese es el monolito antiguo, pero lo han cerrado, será para mantenerlo ahí, claro. Ahí está el monolito. Vais a ver que cada gaviota tiene alquilado su palo para verano. La gente alquila apartamentos y las gaviotas alquilan palitos. Vamos a ver para que no nos vean, mira. Ahí hay un palo todavía libre para alguna. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. O rey de ría para Jotamán. No se convierte en amor, somos su marido y yo. Estamos ya llegando desde la aventura. Ten que meter ahí, en menos de 3 minutos para probar, ¿eh? Hoy en más de uno, aquí en Onda Cero, escuchado a Leandro catedrático de Geografía Humana en la Mínimo de Madrid. Aparcado. Resulta si alguno viene aquí a zarandear. No, eso se suelta, sí. Ahora ves. Es que hace el mar. Ves que están tensos de ambos lados y nivelados, así. los países europeos más afectados por la De dúas en dúas. Y de 3 en 3. Bueno, jóvenes, ya por hoy suficiente. Aparcado. Vamos a Furrancho a llenar los depósitos. Miquel, En el Furrancho vamos a hacer vídeo para hacerle publicidad a mi amiga Jenny. Al Ourancho de Bayón. Nos vemos. Al Urrancho de Bayón. Urrancho. Urrancho. Lourancho, es que este es vasco y no sabe hablar. Lourancho. Sardo te inantze huevo, menda. Hala con bat. Miquel subtitula. Bueno, bienvenidos al Lourancho de Bayón. Un furanchito fetén, de mi amiga Jenny. Ya veréis. Geni. ¿Con J o con G? Con G, Jenny, G-E-N-Y. Vale. Cortamos, en breve nos vemos. Vale. Hoy manda él. Cena de narcos. No. Cena de nada. Sí, por eso el mantel es blanco, ¿no? A ver, Tristán, que no nos dejaban empezar a comer tranquilamente. Venga, a ver, la primera tapita. Unos mejilloncitos con tomate y patata cocida y unos pimientitos del Padrón. Unos pican y otros no. ¡Corta! ¡Felipe! Ahora Tristán quiere incluso la tortilla también, veña. La tortilla, que empape, Felipe. Se ha pausado luz desde la última vez. Esto es ¿Qué es esto, chaval? Esto no es croca. No. Rincho, racho. Es racho. croca, has dicho tú. ¿Cómo te le llaman racho? Yo no dije croca. La Croca croca viene Gómez. después. Una foto, a ver. Este puto Tristán es peor que nosotros. A ver, Nos quedo con ahora. hambre. Seguimos, chavales, esto no se acaba. Lo dice Maragota más. Es marajota. Enfoca. Es croca. Felipe, te enteras, croca. Corta, que se acaba el vídeo. Que rematamos con un buen licor café Joder, casero. macho, es el estereotipo del... Corta, que me lo bebo. No sabemos cómo va a acabar esta, así que ya aquí, chimpún. Vamos a seguir.
¡Hostia! Vale, ¡Dale ahí! Felipe, que empape, glu glu, vamos a ello.